bendiga, es siempre un privilegio servirle al Señor con su palabra y me alegra mucho de verlas. Tenía días de no verlas porque solo me he estado conectando en el Facebook, pero aquí estamos. Bueno, yo quiero pedirle también al Señor que me ayude porque, como decía hermana Vero, es una porción de la Biblia que es un poco oscura y yo les voy a dar todo lo que el Señor me ha dado. Así que me voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias infinitas porque me has permitido estudiar a esta mujer valiente, Señora Séfora. Ayúdame, Espíritu Santo, que seas tú poniendo esas palabras en mi boca para que podamos entender todo este grupo lo que tú quieres, que entendamos y sobre todo saber qué es el discernimiento. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones que son drásticas y que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y precisamente esta noche vamos a revisar la vida de una mujer que se enfrentó a una situación como esta. Y el tema es el discernimiento de Séfora. Luego van a entender por qué es que el Señor, yo le preguntaba, ¿y cómo le pongo? No hallaba cómo ponerle al tema, pero es lo que yo he entendido que el Señor quiere. Antes de hablar de Séfora, yo tengo que hablarles de un personaje bíblico muy conocido por todas nosotras, y es de Moisés, el hombre que fue el más manso de la tierra, el hombre que hablaba cara a cara con el Señor. Y quiero comenzar diciéndoles que Moisés siempre fue protegido por mujeres. Su vida siempre estuvo bajo la cobertura de mujeres y se lo voy a demostrar. En primer lugar, ¿se acuerdan de Cifra y Fúa? Que tanto hablamos de esas parteras que no obedecieron a Faraón y le perdonaron la vida a todos los varones. Y ahí estaba Moisés. Ellas son las dos primeras, fíjense. Después Jocabed es su mamá. Dice la palabra de Dios de que ella lo tuvo 3 meses, hermanas, 3 meses escondido. Imagínense un bebecito de 3 meses, cómo Dios le puso la gracia a su mamá para tenerlo protegido, porque si sabían que estaba vivo le podía pasar muchas cosas hasta la muerte. Suponen, fíjense bien, que Jocabed lo tuvo hasta los 12 años. Hay estudiosos que dicen que no solo fue hasta el momento del amamantamiento, que ya se lo llevó a la casa de Faraón, sino que más o menos 12 años, 12 meses, 12 años, perdón, que le dio no le dio de mamar, sino que lo mantuvo con ella. Claro que su mamá le ha de haber enseñado todo lo que se refería al Dios Todopoderoso de Israel. Esa era una ordenanza dada por el Señor a los israelitas. Al mamá y papá eran los responsables de transmitirles todas las ordenanzas de nuestro Señor. La tercera persona, la tercera mujer que lo guarda es Miriam, su hermana, porque cuando él va en la canastilla que ha hecho su mamá, ella es la que lo va siguiendo y va viendo por dónde va la canastilla hasta que llega a la otra persona que es la hija de Faraón. Entonces Miriam, ¿cómo lo protegió? Ella estuvo atenta y cuando ve que la hija de Faraón tiene la canastilla con el bebé, entonces ella le dice que ella conoce a alguien que lo puede amamantar, que lo puede cuidar. Entonces fue otra de las mujeres que estuvo también resguardando la vida de Moisés. Luego la hija de Faraón, porque ella lo adoptó como su hijo. Entonces Moisés estaba bajo la protección de Faraón porque era hijo de la hija de Faraón. Y por último, Séfora. Séfora es su esposa
y es de la que vamos a hablar en este momento. Para entender cómo conoce a Séfora, Moisés, vamos a irnos al Éxodo 2, capítulo 2, del 15 al 22. Éxodo 2, del 15 al 22. Fíjense que después de haber pasado Moisés 40 años allí en la casa de Faraón, él había recibido una educación eminentemente egipcia. O sea, él le enseñaron todas las artes, toda la ciencia, todo lo que sabían los egipcios lo recibió Moisés. Pero un día él decide ir a ver qué es lo que le pasa a su pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces, si ustedes se recuerdan en la historia, encuentra que un egipcio está maltratando a un judío. Y él se mete y mata al egipcio. Y lo ven los israelitas. Entonces él esconde el cadáver, pero al día siguiente ve que otros israelitas están discutiendo y él trata de intervenir y le dicen que de dónde, si él es el juez, ¿por qué se mete si él mató el día anterior al egipcio? Perdón. Entonces lo que sucede es que esto llega a oídos de Faraón. Entonces Moisés tiene miedo y se va. Deja Egipto y se va al desierto. Y llega a Madián. Hermanas, oren por mí. Señor Jesús, por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo ataque del enemigo en contra de la vida de mi hermana Yuka, ahora es atado y echado fuera, Señor. Oh, Padre, trae liberación a su garganta en este momento. Quita todo polvillo, quita todo malestar que quiera callar la boca de tu hija para darnos a conocer, Señor, esta verdad que necesitamos en nuestra vida. Gracias por tu amor, todo Señor, espíritu contrario al tuyo, Señor. de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que va a ser de gran bendición, Tomamos Señor. Autoridad en esta hora, y por eso te estaba en el nombre de poniendo. Jesús. Pero está vencida en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús me declaro sana de mi garganta. Nada tenía, hermanas. Yo no he tenido nada. Perdone que voy a estar con un dulce. Gracias, hermanas. Bien, continuemos porque esto es de Dios y Dios quiere que lo sepamos esta noche. Así que independientemente de cualquier cosa, vamos a recibir el estudio. Entonces les decía que Moisés se va de Egipto y entramos a Éxodo 2. Dice en el versículo 15 que efectivamente, yo les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que el faraón se enteró de lo que había ocurrido y que entonces Moisés se va y llega a Madián. Fíjense que los madianitas eran descendientes de Abraham, porque cuando Sara fallece, Abraham tiene su segunda esposa que se llama Setura y con ella tiene varios hijos y uno de ellos es Madián. Entonces, algunos opinan que los madianitas eran monoteístas y que adoraban a un solo Dios, que no eran idólatras. Pero hay otro grupo que dice que no, que eran idólatras y que eran politeístas. La verdad es que solo eso es parte del contexto, porque Dios siempre va a cumplir su propósito. Entonces, allí se lo voy a parafrasear. Él llega al pozo, porque ustedes esto ya lo han leído. Él llega al pozo, llegan las hijas de Jetro, que es un sacerdote madianita, y ellas llegan, son pastoras, entonces ellas llegan con sus rebaños, pero llegan otros pastores, las maltratan y allí es donde entra Moisés a defenderlas.
Y bueno, él les ayuda a sacar el agua, brevan a las ovejas, se van las muchachas, son 7, y llegan donde su papá y le cuentan, porque él les pregunta que por qué llegan tan rápido, y ella le cuentan lo que ha sucedido en el pozo. Y el papá les dice que por qué no lo invitaron a comer. Y fíjense que a mí me llama la atención algo, y creo que a ustedes también, que le dicen que un egipcio, porque él, igual que José, se acuerdan que cuando los hermanos llegan, no lo reconocen, porque él ha adoptado toda la cultura egipcia. Igual pasó con Moisés, él se viste como egipcio, habla como egipcio y tiene todas las características de esa cultura. Entonces le dicen al papá que fue ese egipcio quien les ayudó. Entonces lo invitan a comer. Y claro, imagínense que Moisés había sido educado en la casa de Faraón. Entonces él era un hombre muy versado en muchas cosas, muy educado. Y eso es lo que le vieron a Moisés cuando él llega a la casa de Jetro, el papá de las muchachas. Se da cuenta que él es muy refinado, que él es muy educado, que tiene mucho conocimiento y que además es muy justo. Él ama la justicia por lo que acaba de hacer con sus hijas. Bueno, entonces lo invitan, ellos se caen bien, él lo acepta como huésped y posteriormente le da a Séfora como su esposa. Así es como se une Moisés con Séfora. Ahora veamos quién era Séfora. Fíjense que el nombre es gorrión de sexo femenino, pero también brillantez o belleza. Todo eso significa la palabra Séfora. En la Biblia no se habla tanto de ella, solo hay 3 capítulos en los cuales se menciona y es en pocos versículos. Uno es este que acabamos de ver, es el 2:21, en el 4:25 y en el 18:2. Solo en esos 3 versículos se habla de Séfora y de allí no se vuelve a hablar de ella en la Biblia. Pero con estos versículos podemos nosotros inferir muchas cosas de Séfora. Primero, algunos piensan que era la mayor de las hermanas. En otros dicen que no era la mayor, pero la mayoría yo encontré que decían que era la mayor de las hermanas. Eran 7 hermanas. Su papá era un sacerdote madianita. Ella era muy hermosa, pastora de ovejas, igual que sus hermanas. Y seguramente ella le enseñó a Moisés ese nuevo trabajo, porque Moisés no sabía nada de lo que era pastorear ovejas. Él venía de la casa de Faraón. Entonces, me imagino yo que ella, sin que lo diga la Biblia, ella le enseñó todo lo que debía de hacer, porque él se queda como pastor de ovejas. Era obediente a su padre y posteriormente a su esposo. Estuvo felizmente casada con Moisés. Hasta este momento, pues en la Biblia no encontramos un versículo que diga lo contrario. Se casaron, tuvieron 2 hijos. El primero se llama Gersón y el segundo se llama Eliezer. Y ella, o sea, Séfora y su familia, fueron como el apoyo más grande que Moisés pudo encontrar en Madián, ya que él era un extranjero. Y además ella fue de mucha ayuda en la misión divina que Dios le había dado, aunque ella no lo sabía y posteriormente ya lo vamos a ver. Ahora, Moisés, ustedes saben que comienza un proceso de aprendizaje en el desierto y él pasa 40 años donde el Señor le enseña a ser el hombre más manso de la tierra. Acuérdense que él había matado a un egipcio, pero allí aprende muchas cosas. Y un día el Señor se le revela. Y ustedes ya saben la historia, que él mira la zarza ardiente, es el mismo Jehová que le está hablando. Imagínense qué dichoso Moisés, pues, porque él podía hablar así. Y desde ese momento empieza a platicarle, Moisés le empieza a decir que él no puede por esto, a darle
montón de, como les dijera, que no podía. Pero el Señor siempre le sale adelante, adelante, hasta que al fin él acepta que él va a ir a liberar al pueblo de Israel. Cuando esto pasa de la zarza ardiente, Moisés le cuenta a Jetro, a su suegro, y le cuenta a su esposa. Eso lo pueden ver en Éxodo 4:18. Váyanse más adelante. Y dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. O sea que él no agarró todo y se fue porque él quería, sino que como tenía una buena relación con su suegro, él le cuenta lo que le ha sucedido y que necesita irse para donde están su familia en la carne, que eran los israelitas. Bien, ahora veamos qué hizo Séfora. Porque dice en el vámonos al versículo 20, 4:20. Miren lo que pasó. Entonces Moisés, le voy a leer, bueno, la Nueva Traducción Viviente y en otro le voy a leer el lenguaje actual. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Como les decía, Séfora fue una buena esposa y ella fue obediente porque ella iba a una tierra desconocida, a otra cultura, con otras costumbres que ella no sabía para dónde iba, pues, porque no era su tierra. Sin embargo, ella se fue con su esposo y sus 2 hijitos. Cuando ellos van llegando ya cerca de Egipto, ocurre una situación que va a ser bastante difícil entenderla porque no está tan clara. Lean por favor el versículo 24. Rumbo a Egipto, a pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Les voy a leer el lenguaje actual. Dice, en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Ahora la pregunta es, ¿el Señor lo había seleccionado para ir a liberar a su pueblo? Entonces, ¿por qué es que trataba de matar a Moisés? Es la pregunta que inmediatamente le surge a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues resulta que Moisés no había circuncidado a Eliezer. Fíjense. ¿Y qué significaba eso para el pueblo de Dios? La circuncisión, si ustedes se recuerdan, era el pacto que Dios había hecho con Abraham y la descendencia de Abraham. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 17, del 10 al 14. Allí dice claramente que esa es la señal del pacto. Y dice que los niños deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido. Así decía la palabra. Pero hay algo tremendo, fíjense, bueno, que iba a ser el pacto, dice señal del pacto entre mí y vosotros. Eso le está diciendo Dios a Abraham. Pero dice en el versículo 14, miren, y el varón incircunciso, o sea, el que no tenía la circuncisión, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Él había violado el pacto. ¿Y qué merecía el hijo de Moisés? Que se muriera. Porque será así, decía la palabra de Dios. Sin embargo, miren Dios cómo es en su amor y en su misericordia, que lo que hace es tratar de matar y detener al papá, porque el responsable de hacer la circuncisión era el papá. El padre de familia tenía que hacer ese proceso.
Entonces viene el Señor cuando ve que él ya va a entrar a Egipto y que él como si nada, ¿verdad? Él se le había olvidado que había un pacto entre Abraham y su pueblo de circuncidar a los varones. Moisés se le olvidó. Pero aquí viene la grandeza de Séfora, fíjense. Antes de decirles lo de Séfora, quiero explicarles lo que he leído porque hay mucho de esto. Se supone que Séfora se oponía a la circuncisión porque los madianitas operaban a los niños hasta que estaban en la pubertad, dijéramos unos 13, 14 años. No como los israelitas, que era a los 8 días. Entonces, una de las teorías o una de las explicaciones es que ella se opuso por esa razón. Otra es porque el hecho de cortar al niño el prepucio para la madre era una situación no muy agradable. Entonces, si esa fuera la razón, si esas fueran, de todas formas, hay una cosa que yo les quiero decir, que aunque hubiera el desacuerdo en la familia, Moisés tenía que cumplir lo que Dios le había ordenado en su palabra. Y fíjense que aunque la que se opusiera fuera la esposa, a ella no le pasó nada, sino que a Moisés, porque él era el obligado a hacerlo. Miren cómo es Dios de justo, porque nosotros podíamos haber dicho, bueno, entonces a la que tenía que hacerle algo, el Señor era ella, porque ella es la que se oponía, pero no es así. El responsable, de la circuncisión era Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva? Que a quien responsabiliza el Señor no es a Eva, es a Adán, porque con él había hablado. Y lo mismo está pasando aquí con Séfora. Vamos a leer, y ahora de este desacuerdo entre la familia, podemos sacar también nosotros una enseñanza, que a veces hay desacuerdos entre cumplir o no la palabra de Dios. Y se dan en la realidad, así en la práctica cotidiana. A veces unos dicen que sí lo haga, otro dice que no, o da la ordenanza, el otro dice no, yo no creo en eso. Se pueden dar esos problemas familiares, pero vamos a ver más adelante cuál es la responsabilidad nuestra y también de mamá y de papá. Regresemos a Éxodo 4 al versículo 25, porque esto es impresionante, hermanas. Lo que hace Séfora. Dice en el lenguaje actual, porque vieran, no es tan fácil entender esto. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente primero. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Imagínense la escena. Yo quiero que ustedes se ubiquen en ese momento. Moisés está muriendo. Él venía bien, de repente está gravemente enfermo. La Biblia no dice de qué, no dice cómo, pero él está gravemente enfermo y a punto de morirse. Yo diría que agonizando quizá para que Séfora tomara esa decisión. Séfora no era israelita, hermanas, ella era madianita. Pero en ese momento ella toma una decisión. Pero, ¿por qué toma esa decisión? Porque ella pudo discernir por qué Dios estaba enojado con su esposo. Fíjense que Moisés no lo discernió. Él no entendía por qué, él no lo entendió. Pero Séfora sí. Entonces viene Séfora con mucha valentía y con el discernimiento, porque aquí no dice que el Señor les haya dicho nada. Él no les dijo nada. Entonces, cuando ella discierne que el problema es porque no está circuncidado el niño, entonces miren lo que hace. Se lo voy a leer en el lenguaje actual porque es más
más explicado. Pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés. Yo leí que cuando habla que le pone a los pies de Moisés, se está refiriendo a los genitales. Entonces dice que le toca los genitales a Moisés y le dijo, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es el discernimiento espiritual, porque allí me voy a detener, que creo que es lo más importante de esta porción de la Biblia. El discernimiento espiritual es esa cualidad o ese poder de ser capaz, bajo la dirección del Espíritu Santo, de captar o comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de una manera natural. La Biblia no dice que el Espíritu Santo le dijo, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo hizo Séfora para saber cuál era el problema? Ustedes no se preguntan lo mismo. Nadie le dijo a Séfora, pero ella tenía esa capacidad, y ya lo vamos a ver, una capacidad que tenemos todas las mujeres. También leí que discernimiento es cuando nosotros encontramos la diferencia entre una y otra cosa. Cuando podemos hacer esa diferencia, eso se llama discernimiento. Y también cuando nosotros podemos diferenciar lo bueno, lo malo, el bien, eso es el discernimiento. Y es más una cuestión de sabiduría en las experiencias de la vida. Así como le pasó a Séfora. Fíjense que el Levítico 10:10 habla del discernimiento. Levítico 10:10 dice, para poder discernir, miren lo que dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, hacer esa diferencia es el discernimiento. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, como ven ustedes, cuando se está hablando del discernimiento es cuando uno puede hacer una diferencia entre lo que está bueno, entre lo que está malo, lo que conviene y lo que no conviene. Es impresionante lo que hizo Séfora, porque el discernimiento nos sirve para actuar en el momento oportuno. Fíjense bien, el discernimiento nos sirve para actuar en el momento oportuno. Por eso es que es clara que Séfora tuvo discernimiento, porque si ella no hace eso, ¿qué hubiera pasado? Su esposo se hubiera muerto, aunque el Señor hubiera buscado otra forma de hacerlo. A lo mejor su hijito también, porque según la ley de Dios, él estaba condenado a morir, porque no estaba circuncidado. Entonces, miren, en esa situación de muerte, Séfora toma esa decisión y actúa. Yo quiero que ustedes ahora se ubiquen como mamás. Ubíquense como mamás de un varón, porque en las niñas no hay circuncisión. Según los madianitas, era antes de la pubertad o por la pubertad. Quiere decir que ese niño, yo voy a hacer ese cálculo, pero como Yuli, no lo dice la Biblia. Supóngase que el niño haya tenido entre 8 y 10 años. Ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Ella agarró no un cuchillo, sino que un pedernal. Es una piedra afilada. Le agarró el prepucio al niño, lo aló y se lo cortó. Ahora, ustedes como mamá, yo quiero que se ubiquen en ese momento. El niño comenzó a sangrar porque
eso en el órgano, en el pene es un órgano muy vascularizado, tiene muchas arterias y venas. Entonces, claro, cuando le cortó el pedazo de piel, el niño comenzó a sangrar. Miren qué tremendo. Pero ella sabía que si no hacía eso, su esposo se iba a morir. Entonces yo me pongo a pensar en ella como mamá. Yo digo, qué tremendo, porque ella toma esa decisión extrema y es una situación de vida o muerte. Ahora no hablan después del niño, sino que ellos siguen. O sea, al niño quizás te seguro ya le puso ella algo para quitarle la hemorragia, lo envolvió y bueno, y dice que Jehová lo dejó. O sea, que Moisés como que no le había pasado nada. Hay una cosa aquí que a mí me llamaba la atención. No aparece en la Biblia que Séfora le haya reclamado a Moisés. Fíjense que no se puso a decirle, ya viste, mira, por tu culpa, ¿verdad? Si lo hubiera circuncidado, que mira, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Que cuando algo pasa, yo te lo dije, o ¿por qué no lo hiciste? ¿No entendiste? No le reclamó, fíjense. Aunque algunos dicen que cuando ella ocupa esa expresión de que esta que leímos, permítanme, cuando ella le dice que tocó los pies de, no, el anterior, le dice, ahora eres un esposo de sangre para mí. Algunos, aunque la Biblia no lo dice, suponen que ella estaba molesta, estaba enojada. La palabra de Dios no lo dice. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió después de eso? Bueno, ellos siguieron su camino y quiero que vayamos a Éxodo 18. En el versículo 2 y el 5 es el que vamos a ver. En la Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer. Versículo 2. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro y él los había hospedado. ¿Se acuerdan que ellos iban para Egipcio? Ocurre ese incidente. Ella circuncida al niño y que conste. Otra cosa es que a ella no le correspondía hacer eso. Era al papá, era el hombre. Y entonces él, cuando llegan, unos suponen que por la situación que se iba a dar con el faraón, era como un peligro para Séfora y para sus 2 hijos. Otros suponen de que Moisés iba a estar más, toda su atención y todo su esfuerzo iba a estar en cumplir lo que Dios le decía y no tanto estar con pendiente de la familia. Pero en cualquiera que haya sido el caso, regresa Moisés a su esposa con sus 2 hijos para donde su papá. Ahora, esa es una situación bien complicada para Séfora, porque ella se regresa sin su esposo. Ella se va con los 2 hijitos. Lo bueno es que ella tiene el respaldo de su papá. Entonces se separa de Moisés. Pero en el versículo 5 del Éxodo 18, así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto, llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Pues cuando ya ha pasado lo que se abre el mar y las plagas, entonces regresa Jetro y le lleva a la esposa con sus 2 hijos. Y de allí no se vuelve a hablar de Séfora. Hasta allí llega lo que la Biblia narra acerca de ella, porque ella se centra, la Biblia, en toda la liberación del pueblo judío y todo lo que pasan en los 40 años en el desierto. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué aprendemos de Séfora? Porque a eso tenemos que llegar cuando estudiamos a una mujer de la Biblia. ¿Qué aprendemos? Yo tengo varias cosas, fíjense.
que cuando Dios nos da a conocer lo que está mal en nuestra vida, debemos poner toda diligencia en enmendarnos con prontitud. Entonces, cuando el Señor nos señala algo, Él lo hizo en una forma extrema con Moisés, porque Moisés estuvo a punto de morirse. Pero el Señor nos habla de muchas maneras. Y Él nos dice, esto no está bien. Miren, los lunes que recibimos esos estudios, yo no sé si a ustedes, pero a mí el Señor me habla y me dice, en esta área no está bien. Entonces yo tengo que estar presta y atender el llamado que Dios me está haciendo sobre alguna área de mi vida que no está bien. Otra cosa, Séfora tuvo el valor de defender a su familia en un momento crítico, donde su esposo estaba a punto de morir. Y lo más importante, ella pudo discernir claramente cuál era la situación de Moisés. Séfora cumplió el propósito de Dios. Porque si eso no hubiera pasado, como les decía, o fallece el niño y también Moisés. Pero Séfora, al tener ese discernimiento tan grande, ella cumplió el propósito que Dios tenía con su esposo, porque él tenía una misión tan grande, divina, como era libertar el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos ver? La fidelidad quizás con su esposo, porque ella se ha de ver afligido, pues. Ustedes como esposa, yo me aflijo cuando mi hermano se enferma, cuando mi otro hermano también. Entonces yo me imagino que ella en ese momento lo ve grave muriéndose. Entonces ella fue fiel con su esposo, fue fiel con su hijo y también con Dios. El discernimiento es una capacidad especial con la que Dios ha dotado a las mujeres. ¿Me oyen eso, hermanas? Especialmente en su rol de madre y de esposa. En esos dos roles es que el Señor se manifiesta en esa capacidad que nos ha dado a todas las mujeres para poder discernir. En el caso de Séfora, ya lo vimos, ella cumplió el propósito de Dios y se le salva la vida a su esposo y a su hijo. Una cosa que debemos de entender también en este relato es que tanto el esposo como la esposa son responsables ante Dios de mantener la familia bajo los preceptos de Él. Son responsables ambos de enseñarle la palabra a sus hijos desde que están pequeñitos, porque Dios les va a pedir cuenta. Yo se lo dije, hermanas, y yo se lo digo no por molestar, sino que Dios siempre me recuerda eso, que los hijos son herencia de Jehová y Él les va a pedir cuentas. Él les va a decir, te di 3 hijos, te di 2 hijos, te di 1 hijo. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste? Yo te los entregué. Entonces, miren, esta capacidad del discernimiento es muy importante en las mujeres. Y como les digo, se manifiesta más en el rol de la mujer como madre y como esposa. Pero ahora nos preguntaremos, bueno, ¿y qué? ¿Hay que circuncidar a los niños? Físicamente no, hermanas. Pero está la circuncisión del corazón. Esa es la que Dios nos está pidiendo ahora. La circuncisión de nuestro corazón. Que todo aquello que sea desagradable a los ojos de Él, tenemos que quitarlo. Que los oídos no se nos vuelvan insensibles, ni nuestro corazón, mucho menos el de nuestra familia, el de nuestros hijos, el de sus esposos. Y también cuando nosotros ya nos volvemos insensibles, que no ha habido una circuncisión, ya no oímos la voz de Dios. Ojo, eso es bien peligroso. Cuando nosotros ya dejamos de escuchar la voz de Dios, es que nuestro corazón no está circuncidado. Hechos 7:51 habla de la circuncisión.
Duros de cerviz. Miren cómo dice este versículo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que nos volvemos duros, endurecemos nuestro corazón. A diferencia del hombre, porque los hombres son más objetivos, ellos no son tan sentimentales. A ellos les gustan decisiones más rápidas, más concretas. A diferencia del hombre, la mujer es la que puede ver más allá en cualquier circunstancia. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia, que ustedes vieron más allá, es por el discernimiento. ¿Y cómo es eso? Ustedes pueden ver los ojos de sus hijos y saben que algo les pasa. A veces el esposo no se da cuenta. Ustedes le pueden oír la forma de hablar a su hijo y saben que algo le pasa. Ustedes le pueden ver que ya no come mucho y ustedes saben que algo está ocurriendo con ese muchacho o esa muchacha. Es el discernimiento. Porque yo les vuelvo a insistir, es una capacidad que Dios nos ha dado a las mujeres. Y no solo con los hijos y el esposo, también con el resto de nuestra familia. Entonces, como nosotros como mujeres tenemos ese gran reto de estar pendientes de lo que Dios nos quiere decir con nuestra familia, con los hijos, con su esposo, con sus nietecitos, con el resto de su familia. Quiero leerles Proverbios 31. Este estudio ya lo tuvimos con mi hermana Amada, creo, que ella nos dio lo de la mujer virtuosa. Y quiero leerles los versículos 21, 25, 26 y 31. Y se los voy a leer en la Biblia del lenguaje actual para que vean cómo Dios nos mira y lo que Él espera de nosotras. 21. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Ahora, ¿quiere decir que anden con suéter? ¿Que anden con calcetines? No. Habla de la cobertura espiritual. Entonces, la mujer virtuosa es la que tiene bien abrigada a toda su familia, la que tiene la cobertura espiritual. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en oración, en intercesión. Versículo 25. Es mujer de carácter. Miren lo que dice, mujer de carácter. Mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Miren a Séfora, una mujer de carácter. Si ella no era israelita, era madianita. Y agarró el pedernal y le quita el prepucio al hijo. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Siempre, el 26, siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Esta es una responsabilidad tan grande y por eso es que yo les decía que ahora el Señor ya no está esperando la circuncisión física. Él está esperando la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué debemos de pedir? La sabiduría y el amor para nuestros hijitos. Me está oyendo, ¿cómo se llama la joven que está esperando su bebé? Yo, Grisel. Ah, oiga. Créanme que sí, estoy escuchando, sí. Y el 31, miren lo que dice, que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. ¿Qué les parece, hermanas? Todo eso es lo que está esperando el Señor en nosotros. Y por eso Él nos ha dado esa capacidad de discernir para poder actuar en el momento que sea necesario. Les decía que las mamás tienen esa capacidad. Fíjense que yo no tengo hijos, pero mi sobrina es como mi hija. Y yo les quiero decir esto porque yo entiendo que si yo como tía puedo hacer eso o el Señor me ha dado esa capacidad más a ustedes.
mi sobrina cuando en el WhatsApp me escribe una frase, yo puedo saber cuando ella está triste y cuando ella está contenta, aunque yo no la vea. Y si me habla por teléfono, yo con mayor razón yo sé si ella está triste, está preocupada, está sonriente, todo eso. Entonces me imagino que ustedes así son con sus hijos. Y usted también así va a ser con su hijito. Usted va a saber desde tiernito que si llora es por una razón. Si llora de otro modo es por otra razón. Y las mamás son las encargadas. A veces el papá llega cansado, ha estado trabajando, aunque eso no le quita la responsabilidad. Y ustedes me van a decir, bueno, y las que no tenemos esposo, somos responsables de los hijos. Las que son madres solteras, las que son viudas, son responsables de sus hijitos. Ya les dije yo que ellos son herencia de Jehová. Y fíjense que la mamá es la que es capaz de identificar, por ejemplo, si su hijo anda en problemas de drogas. Así lo sabe la mamá. La mamá que le ha pedido el discernimiento al Señor, por supuesto, ¿verdad? Si anda en malas compañías, la mamá lo sabe. Su lenguaje cambia, su comportamiento cambia. La mamá sabe que algo está ocurriendo. La mirada, las palabras, la mamá intuye un montón de cosas por ese discernimiento que Dios nos ha dado. Eso nos permite tomar buenas decisiones y ayudar al que lo necesita. Ahora, solo a los hijos, no. También al resto de nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, los abuelitos, los primos. Si el Señor nos ha dado esa capacidad es para que podamos ayudarlos. Ahora la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y cómo se logra el discernimiento? Pues sí, bien bonito hablado y todo, pero ¿y cómo se logra? 1, oración y agradecimiento. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, con oración, con agradecimiento, reconociendo nuestra situación como humanos. En la primera carta de Pedro 5:6, primera carta Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si yo me humillo ante Él, cuando yo necesite su respaldo, lo voy a tener. Pero tengo que reconocer mi humanidad, que el que lo puede todo es Él, que el que lo sabe todo es Él y que para Él no hay nada imposible. ¿Me oye, Grisel? No hay nada imposible. Entonces, cuando yo voy y reconozco eso, porque uno de los problemas que tenemos las mujeres, y nos lo ha dicho la pastora, es que somos autosuficientes. Creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, y eso no es cierto. Nos gusta tener el control, dice ella. No lo tengo aquí, pero ella siempre nos enseña el control. Entonces, cuando yo me humillo ante Dios y reconozco que yo no necesito y que necesito ese discernimiento, Él nos lo va a dar. La dependencia de Dios. Mi hermana Brenda nos habló el lunes de Juan 15:5, el Evangelio de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Nada y nada es nada. Entonces él nos compara con las ramas. Y él dice, la rama por sí sola no puede estar. Una rama solita no puede estar. Tiene que estar conectada con el tallo, con la vida en este caso, que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Salmos 119:105. Tu palabra, les estoy leyendo palabra de Dios para todos. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. También hermana Brenda nos explicó ampliamente
que nosotros tenemos que estudiar la palabra. Allí están todas las órdenes de Dios para nosotros. Entonces la palabra, todo lo que hagamos sea para Él. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagamos, sobre todo con los hijos, con el esposo, con nuestra familia, hagámoslo como para Él y no para los hombres. Porque si yo pienso que es para Él, yo voy a darle lo mejor, siempre. Entonces todo lo que yo haga tiene que ser para Él. Y en su nombre, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Séfora hizo la voluntad de Dios solamente cuando la vida de su esposo estaba amenazada. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Es la pregunta. ¿Será que nosotros nos comportamos como Séfora? Que ella en las últimas, ¿verdad? Es que ella actuó. Oigan lo que quiere. Esta frase que a mí me tiene muy impresionada. Se la voy a leer. Dios puede colocarnos en una situación desesperada como hizo con Séfora, para que le permitamos cortar cualquier cosa que impida una completa comunión con Él. Fíjense, Él nos puede poner emuná, ¿se acuerdan? Que todo Dios lo permite, que todo es para bien y que quiere Dios de mí. Entonces, cuando estamos en una situación extrema, porque Séfora estuvo en una situación extrema, preguntémonos, ¿qué quiere Dios cortar de mí? ¿Qué de malo tengo yo que Él quiere cortar? ¿Qué hay en mi corazón? Le vuelvo a insistir, la circuncisión del corazón. ¿Qué hay de malo en mi corazón todavía que Dios quiere cortar? Así como los judíos le cortan el prepucio a sus hijos. Amén, hermanas. Dios me la bendiga. Vamos a oír una alabanza que yo encontré que es muy linda y creo que hermana Brenda quizás la que va a orar o mi hermana Verónica, no lo sé.